Buenos días, alumnos del quinto año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y nuestros Espino. Y el día de hoy vamos a empezar nuestra clase respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene el oxígeno? Recuerda que existe en la naturaleza organismos que van a crear oxígeno. ¿Quiénes son esos organismos? Muy bien, son las plantas y las algas, a través de un proceso anabólico llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es un metabolismo que realizan las plantas para transformar moléculas simples en moléculas complejas, como la glucosa. Además, la fotosíntesis va a ser importante porque va a reducir el CO2 en el ambiente, porque va a producir oxígeno y porque va a crear la glucosa. Entonces hemos dicho que la fotosíntesis es un tipo de metabolismo. ¿Y qué es metabolismo? Es toda capacidad que realizan los seres vivos para intercambiar de manera constante materia y energía con su medio ambiente. Y existen dos tipos de metabolismos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un tipo de metabolismo constructor en la cual se van a sintetizar nuevas moléculas a partir de moléculas simples. Y el catabolismo es otro tipo de metabolismo de tipo degradativo, de tipo destructor, mediante el cual se van a destruir moléculas complejas en moléculas simples. El anabolismo, como les mencioné, va a sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples, pero se puede utilizar una baja cantidad de energía o se puede almacenar esa energía. Este tipo de reacción es una reacción endergónica. Ejemplo, la fotosíntesis, que se va a formar la glucosa a partir del CO2, el agua y la energía celular. Otro ejemplo de anabolismo, la replicación, que se va a sintetizar ADN o se van a crear ADN a partir de los nucleótidos y energía. Y si te das cuenta, todos estos procesos requieren de energía. Catabolismo es un metabolismo destructivo o degradativo, mediante el cual las moléculas complejas se transforman en moléculas simples. Y aquí se libera energía. Este tipo de reacción es una reacción exergónica. Ejemplos de catabolismo: la respiración celular, porque se degrada la glucosa en ATP, en energía. Otro ejemplo es la lipólisis, que se descomponen los lípidos en ácidos grasos y energía. Tanto hemos hablado de energía que vamos a conocer ahora a la molécula de energía llamada ATP, adenosín trifosfato. Esta molécula almacena energía y también la libera. Esta molécula es llamada moneda universal de energía, ¿no? La moneda energética universal de energía. Está conformado por tres componentes. Tenemos a la adenina, a la ribosa y al fosfato. La mayor carga de energía se va a encontrar en los enlaces que unen a los fósforos. La fotosíntesis es un proceso anabólico mediante el cual las plantas, las algas, van a crear glucosa a partir de moléculas simples como el agua, como el CO2, como las sales minerales, mediante el uso de energía. Primero se va a utilizar energía lumínica del sol y después la energía química, ATP. En la pantalla observamos la fórmula de la fotosíntesis, donde vamos a utilizar moléculas de CO2 y el agua para transformarlas a glucosa. A la vez se libera oxígeno y también agua a través de la transpiración. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Porque va a disminuir el CO2 en el aire, porque va a crear oxígeno, gas elemental para la existencia de los seres vivos y va a crear la glucosa.
¿En qué región se realiza la fotosíntesis? ¿En qué región de la planta se realiza la fotosíntesis? Es en las hojas y en el tallo. La planta va a tener una célula vegetal, pero esa célula vegetal va a tener una organela especializada, la cual su función es producir clorofila. Esta organela es el cloroplasto. Las partes del cloroplasto son membrana externa, que es la parte amarilla, membrana interna, que es la capita celeste, el estroma, que es esa región coloidal, y la tilacoides, que son estas moneditas verdes. Cuando las tilacoides se unen entre sí, forman la grana. ¿En dónde se va a llevar a cabo la fase luminosa? En la membrana de la tilacoides. ¿Y dónde se va a llevar a cabo la fase oscura? En el estroma. Recordemos que la tilacoides es una región en la cual vamos a encontrar demasiada clorofila. En el estroma no. ¿Cuáles son los productos finales de la fotosíntesis? Es que vamos a obtener glucosa, oxígeno y agua. La fotosíntesis tiene dos fases. La fase luminosa, o también llamada reacción de Gill o fase fotoquímica. Esta fase se va a realizar en la tilacoides, especialmente en la membrana de la tilacoides. Se va a requerir de luz y se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa es la fotoexcitación de la clorofila. ¿Qué sucede? La luz ingresa a la membrana de la tilacoides, pero llega a un fotosistema especializado, la cual atrapa esa luz solar y va a liberar electrones para que pueda después el ATP sintetasa crear el ATP en sí. Una vez que ingresa la luz en la membrana de la tilacoides, libera electrones para que sea utilizado para formar el ATP. La segunda etapa es la fotólisis del agua. Foto significa luz, lisis destrucción. ¿Qué significa? Que en esta parte se va a destruir la molécula del agua a través de la luz. ¿Por qué se destruye el agua? Porque tiene que liberar oxígeno a la planta. ¿De dónde obtiene el oxígeno? De la destrucción del agua. La tercera etapa de la fase luminosa es la fotofosforilación o síntesis de ATP. ¿Qué ocurre acá? Que los electrones que ya venían de las etapas anteriores van a crear ATP en el ATP sintetasa. Y la última etapa de esta fase es la fotorreducción, cuando ya obtenemos 2 moléculas importantes para la fase oscura, que es el ATP y el NAP2. La siguiente fase de la fotosíntesis es la fase oscura, también llamado biosintética o el ciclo de Calvin. Esta fase se va a realizar en el estroma del cloroplasto. Recuerda que el estroma es esa región coloidal y no hay necesidad de utilizar la luz. La primera etapa es la carboxilación. ¿Qué significa? Que el CO2 se va a incorporar a este ciclo mediante una sustancia llamada ribosa bifosfato para formar el fosfoglicerato. Acá podemos observar la primera etapa, que es la carboxilación. El CO2 se va a incorporar al ciclo por la ribosa y esta va a dar origen al fosfoglicerato. La segunda etapa es la reducción del fosfoglicerato. ¿Qué sucede acá? Que el fosfoglicerato se va a transformar en fosfogliceraldehído por la intervención del NAP y del ATP. Síntesis de la glucosa. Este proceso ocurre cuando el gliceraldehído se va a transformar en glucosa y una parte del gliceraldehído que queda en el ciclo de Kelvin va a ser utilizado nuevamente para formar la ribosa. En este esquema podemos apreciar los 2 tipos de fases, fase luminosa y fase oscura. ¿Qué se obtiene en una fase luminosa? Se obtiene el NAP, el ATP y se libera el oxígeno. ¿Qué se obtiene en la fase oscura? La glucosa.
Muy bien, estudiantes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.